Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a continuar revisando el comportamiento del transistor MOSFET. Entonces, como habíamos dicho, en la región lineal, la cual ocurre cuando el voltaje entre la compuerta y la fuente, que es VGS, es mayor que el voltaje de umbral del dispositivo, y además tenemos que el voltaje entre drenador y fuente es menor que la diferencia VGS menos VTN. Esas dos son las condiciones que necesitamos cumplir para que el dispositivo trabaje en la región lineal. ¿Sí? Cuando se cumplen estas dos cosas, tenemos que el dispositivo opera en la región lineal. Región lineal, o también se le llama óhmica, ¿sí? Y como decíamos ayer, pues para voltajes drenador fuente muy pequeños tenemos ahí el comportamiento, ¿no? Como le indica en esta gráfica, un comportamiento básicamente resistivo, ¿no? También dijimos que se le llamaba región de triodo a esta región de operación, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la ecuación? Ok, pues la volvemos a escribir. Es I de la corriente en el drenaje es igual a este parámetro K de dispositivo, Kn, que multiplica a la diferencia de VGS menos VTN. Esto multiplicado por BDS menos BDS cuadrada en 2. Ok, esa es nuestra ecuación. Muy bien. Entonces, y bueno, como dijimos, pues entonces para BDS muy pequeños, este término se puede simplificar, ¿no? Para BDS muy pequeños, este término se hace más pequeño. Y entonces solo nos queda la diferencia de VGS menos VTN multiplicado por BDS, y de ahí podemos obtener una expresión para la resistencia de encendido del transistor. Y como dijimos, pues entonces se comporta el transistor básicamente como una resistencia controlada por voltaje. Ok. Bueno, entonces ahora lo que vamos a revisar para continuar es qué ocurre con el comportamiento del dispositivo si el voltaje aplicado al drenaje se aumenta, ¿sí? Si aumentamos BDS. Ok. Bueno, pues vamos a revisar esto. Digamos un poco primero viendo otra vez nuestra estructura del transistor, ¿no? En la cual tenemos aquí este esquema. Entonces vamos a ver. Ok, ¿qué dijimos aquí? Bueno, una vez más, pues que necesitamos tener acá en operación normal la fuente va aterrizada, ¿no? Bueno, pues ahí lo aterrizamos. Esto que es el subestrato también va aterrizado. Pues ahí está aterrizado. Y colocamos un voltaje acá en la compuerta. Un voltaje positivo. Entonces este sería nuestro VGS. ¿Sí? Y después dijimos, ok, pues para poder
tener una corriente aquí, era necesario entonces aplicar un voltaje en el drain, ¿no? De esta manera, ¿sí? Otra vez, como la fuente está aterrizada y entonces aquí el drenaje está recibiendo este voltaje positivo, pues este es nuestro voltaje VDS. Bueno, entonces vamos otra vez a considerar primero que este VDS es muy pequeño. Bueno, aquí entonces, como vemos, el canal pues tiene una cierta longitud. Entonces la fuente está aterrizada. Ok, entonces aquí esta región N es la fuente. Aquí. Entonces decíamos, ok, el voltaje a lo largo del canal pues va cambiando, no es el mismo porque justo aquí, digamos, en la vecindad de la fuente, pues ¿cuál sería el VGS? Pues como está muy cerca, el VGS es 0, digamos, de aquí a acá, es prácticamente el mismo punto. Y así, en la medida en que vamos avanzando hacia acá, solo cuando lleguemos hasta aquí, hasta el otro lado, es que tenemos todo el VGS, ¿sí? ¿Sí? El VGS, digamos, va creciendo a lo largo del canal hasta que llegamos acá como si fuera una resistencia variable, ¿no? Y aquí estuviera esto aterrizado, o sea, todo el punto variable cargado hacia un lado y empezamos a girar el potenciómetro hasta que llegamos al máximo valor resistivo y ahí tendríamos la máxima caída de tensión en el resistor. Así lo podemos imaginar esto. Entonces, claro, si aquí hay un voltaje muy cercano a 0, pues ahí diríamos, ok, pues básicamente aquí en la compuerta, ¿qué voltaje tenemos? Pues ok, VGS. Bueno, muy bien, entonces tenemos un pequeño voltaje en el drenaje, y ese pequeño voltaje pues es el que arrastra hacia acá a los electrones y tenemos entonces aquí la corriente ID. ¿Sí? Bueno, ok, entonces ahora digamos, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Bueno, pues ¿qué pasa si este voltaje ahora sí lo empezamos a aumentar? Bueno, si lo empezamos a aumentar, pues lo primero que diríamos, ok, pues los electrones que están aquí, pues se ven arrastrados hacia acá con una mayor fuerza, ¿no? Y si pasan, si son arrastrados con una mayor fuerza, pues pasan con una mayor velocidad. Y al pasar con una mayor velocidad, pues se incrementaría la corriente. Y en efecto, eso sucede, ¿no? Como podemos ver acá, aquí, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Vamos aumentando el VDS y en efecto la corriente va subiendo. Va subiendo ahí. Según tengamos mayor VGS, pues podemos tener mayor corriente, ¿no? En el drenaje. Bueno, pero ¿qué va a pasar acá? Bueno, otra vez tenemos aquí, digamos, dos formas de entender esto, ¿no? Bueno, una forma que creo que igual la alcanzamos a comentar por ahí en la clase es decir, ok, aquí lo que tenemos es un diodo, y ese diodo pues está así, aquí y acá, ¿sí? Entonces ese diodo, como vemos,
está en inversa. Ajá. Bueno, a través de un diodo en inversa no hay corriente. Bueno, solo tenemos la corriente de fuga. Bueno, ¿de dónde viene la corriente? Pues precisamente de los electrones que están llegando por acá. Ajá. Bueno, pero también recordamos cuando vimos la unión PN que era lo que ocurría. Al colocar un diodo en inversa, la zona de deserción, la que se forma aquí, se va aumentando. Entonces se va aumentando. Y además de que se aumenta, pues en esa zona de deserción no hay, bueno, es una zona de deserción o zona desértica. ¿Desértica de qué? Pues desértica de carga móvil, de carga libre. No hay carga libre ahí. Entonces, como ya no hay carga libre aquí, pues ya no hay forma de seguir aumentando la corriente. Esa es una explicación de esto. La otra es que si aquí voy aumentando el voltaje, bueno, si lo voy aumentando va a llegar un momento en que BDS pues va a ser igual a BGS, ¿sí? Y si es igual a BGS, ¿cuál será la diferencia de potencial entre estos dos puntos? Entre la compuerta y el drenaje. Pues BGS menos BGS, la diferencia de potencial aquí sería 0. Entonces si es 0, pues ya no hay, aquí en la vecindad del drenaje ya no puedo atraer carga libre aquí. Digamos que en esta parte el transistor ya no tiene aquí abajo de la compuerta carga móvil, porque la diferencia de potencial es 0. Entonces es como si estuviera operando en la región de corte, donde el voltaje en la compuerta es menor que el voltaje de umbral, ¿sí? Entonces por esa razón lo que observamos es que la corriente llega a un valor máximo y ya no aumenta más, ¿sí? Como lo vemos aquí en esta gráfica. Acá, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿sí? Viene aumentando la corriente y llega a un punto máximo, y ya no aumenta más, ¿sí? Bueno, si nosotros revisamos aquí en esta ecuación, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos BDS cuadrada, y BDS cuadrada, pues como dice acá, o como vemos en esta curva, lo que tenemos básicamente pues es cuando tenemos una dependencia cuadrática, porque esto es corriente contra BDS, entonces digamos Y es corriente y X es BDS. Entonces tenemos aquí una X cuadrada, si se fijan. Cuando tenemos una dependencia cuadrática, lo que tenemos en la curva que se nos describe es una parábola. Entonces aquí tenemos todas estas pues son parábolas. Ok, y entonces una parábola, pues en realidad aquí otra vez empezaría a decrecer, ¿no? Se iría para acá, ¿sí? Tendríamos la otra parte de la parábola en cada caso. También por acá y también por aquí, ¿sí? Pero bueno, esto no sucede así. Esto no vuelve a caer, pues porque en este caso lo que va a pasar a partir de este punto máximo, por los fenómenos que ya explicamos hace un momento, la corriente se va a mantener constante, en cada caso, ¿sí? Ahora bien, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo va a suceder eso? Pues, como ya dijimos hace un momento, cuando BDS sea igual a
VGS menos BTN. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando VGS sea, perdón, cuando BDS sea igual a VGS menos BTN, lo que vamos a tener en esta ecuación va a ser lo siguiente, ¿no? ID ahora va a ser igual a KN por, aquí tendríamos VGS menos BTN. Ahora sustituimos BDS por VGS menos BTN, es la misma cantidad. Entonces esta multiplicación sería VGS menos BTN al cuadrado. Entonces tendríamos aquí VGS menos BTN al cuadrado. Ok. Y luego acá menos, otra vez BDS es igual a VGS menos BTN. Entonces tendríamos aquí VGS menos BTN al cuadrado. A ver, déjenme corregir este. Al cuadrado. Ok, creo que ahí se ve mejor. Y este viene entre 2, ¿no? Aquí entre 2. Bueno, entonces hacemos esta operación, esta resta, y pues vemos, ¿no? Que simple y sencillamente ¿qué va a pasar? A VGS menos BTN al cuadrado le resto un medio de VGS menos BTN al cuadrado, pues me va a quedar que ID va a ser igual a KN, que multiplica a VGS menos BTN al cuadrado, entre 2. Bueno, y entonces podemos decir que ID va a ser igual a KN medios por VGS menos BTN cuadrada. Ok, y ese va a ser el máximo valor de corriente que se va a obtener y ya no va a aumentar, ¿sí? Por lo que acabamos de decir hace un momento viendo el esquema del transistor. Ok, entonces ¿cómo podemos ver esto acá en nuestra curva? Como habíamos dicho, a partir de aquí, de este punto máximo, la corriente se va a mantener. Sería entonces algo como esto, ¿sí? Ok, entonces como vemos, se alcanza un punto máximo y la corriente se mantiene. Bueno, ¿qué otra cosa podemos destacar aquí? Que la diferencia en cada uno de estos puntos máximos, pues va a ir siguiendo también una parábola, ¿sí? Aquí se va a alcanzar más pronto ese punto máximo, porque la diferencia de VGS menos BTN pues fue pequeña, y acá se va a alcanzar más tarde, digamos van a estar más VGS para alcanzar ese punto máximo. ¿Por qué? Porque el VGS menos el BTN fue más grande, ¿sí? Aquí en esta curva tenemos una notación un poco diferente. Aquí vemos que dice VOB al cuadrado. Bueno, esto es lo que algunos autores manejan. Es la cantidad, VOB, que el OB es de overdrive, ¿no? Overdrive, que es algo así como exceso, ¿no? Un voltaje en exceso, es decir, que tanto más voltaje le
aplico a la compuerta del dispositivo cuando conozco ya su voltaje de umbral, su VTN, cuánto más le pongo. Esa resta de voltajes, pues no sé, puede ser 100 milivolts o 150 milivolts o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, 100 milivolts es algo que se acostumbra, no que sea ese voltaje, no se acostumbra que sea demasiado grande. Pero bueno, aquí en esta curva, pues como vemos, tenemos diferentes valores. Entonces, esta cantidad VOB, pues se define como lo mencionábamos, es igual a VGS menos VTN. ¿Sí? Es el VOB. Entonces, en términos de este VOB, la ecuación de ese momento, ¿cómo quedaría? ID es igual a, dijimos hace un momento, KN en 2 por VGS menos VTN al cuadrado, ¿no? Entonces, si aquí sustituyo por VOB, pues diría ID es igual a KN medios, ¿sí?, por esta cantidad VOB al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Se fijan? Un medio de KN. Bueno, KN' por WL. Si KN' por WN le llamo K mayúscula sin la prima, ¿ya? Pues ahí está, ¿no? Un medio de KN por VOB al cuadrado. Y ahí es a donde vemos cómo va creciendo esto con una dependencia cuadrática, ¿sí? Vamos elevando al cuadrado el VOB. Entonces, este voltaje, pues, en el drain para el cual alcanzamos esta condición, se le llama voltaje de saturación, ¿sí? Como vemos, entonces entramos a la, como dice aquí, a la región de saturación, cuando VDS, cuando el VDS que le estamos aplicando al dispositivo, en este caso puede ser mayor o justo igual a VGS menos VTN. Entonces, bueno, ¿por qué se le llama saturación? Porque, bueno, hemos dicho, ¿no? Cuando en un semiconductor estamos viendo alguna cantidad, que tiene una dependencia con otra, y vamos aumentando la cantidad de control, que en este caso es BDS, y vemos que esa variable que va aumentando llega a un valor y ya no aumenta más, se dice que se satura, ¿no? Que el valor de dicha variable se satura, que es la ID. Entonces, pues diríamos, ok, ID entra en saturación, la corriente ID entra en saturación, y entonces por eso a esta región de acá, a todo esto, se le llama región de saturación. Bueno, como podemos ver cómo se comporta entonces el dispositivo aquí, pues se comporta como que tenemos aquí, por ejemplo, en esta curva, ¿no? En esta curva vemos que a partir de este punto, que es cuando BDS es igual a VOB, a partir de aquí la corriente se mantiene constante. Y después acá, una vez que alcanzo ese otro voltaje, la corriente se mantiene constante a un valor mayor, y acá pues a un valor menor. ¿Cómo se comporta entonces el dispositivo en todas estas curvas, en esta región? Pues, ¿qué dispositivo mantiene una corriente constante entre sus terminales? Pues una fuente de corriente. Entonces aquí el dispositivo se comporta como una fuente de corriente. Una fuente de corriente, y luego que me permite pasar
de aquí a acá, pues el aumento en VGS, entonces es una fuente de corriente controlada por voltaje, ¿sí? Con un voltaje de control. Este voltaje de control es VGS. Sí, entonces es una fuente de corriente controlada por voltaje, ¿no? ¿Sí? Sí, y D es proporcional a VGS, ¿ok? Bueno, entonces, ¿para qué valor de voltaje VDS entramos a saturación? Pues cuando VDS es mayor o igual a VGS menos VTN, ¿ok? Bueno, entonces vamos pues de igual manera a calcular algunos valores para esta condición. Bueno, entonces por ejemplo, si tenemos un transistor que tiene Kn igual a 1 miliampere sobre volt cuadrado. Y tiene un VTN igual a 1 volt. Y tiene a este transistor se le está aplicando un VGS igual a 5 volts y un VDS igual a 10 volts. Bueno, entonces tendríamos algo así. Aquí está nuestro transistor, bueno, nuestro símbolo para el transistor N, y aquí tenemos un VGS. ¿Sí? Ok, VGS. Aquí está la fuente, pues aterrizada. Y acá tenemos VDS. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, este transistor, pues están aplicados así los signos de voltaje. Y aquí tendríamos pues nuestra corriente, ¿no? ID. Ok, bueno, entonces en este caso, ok, tenemos que ver en qué región está operando el transistor. Entonces lo primero que tendríamos que decir, a ver, VGS es mayor que VTN. Pues sí, ya que VGS vale 5 volts y VTN vale 1 volt. Entonces pues sí, entonces con esto podemos asumir que el transistor, vamos a decir que se llama M1, pues M1 está encendido. Ok, ahora vamos a revisar en qué región está, ¿sí? Es decir, si en la región de saturación o en la región de corte.
perdón, o de, bueno, ok, de corte o lineal. Bueno, en la región de corte no está porque VGS es mayor que VTN. Ok, está encendido, eso nos permite saber que no está aquí abajo, ¿no? Aquí con corriente cero. Pero ahora, ¿en dónde está? ¿En la región lineal o en la región de saturación? Ok, entonces para esto, ¿qué hacemos? Comparamos BDS con VGS menos VTN. Ajá. Bueno, entonces recordemos que a VGS menos VTN se le puede llamar VOV. Ajá. VGS menos VTN. Ajá. Entonces, ¿esto a qué es igual? Pues a 5 menos 1, 4, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo es BDS con respecto a VGS? Ajá. Bueno, pues BDS es igual a 10 volts. Pues entonces de aquí vemos que BDS es mayor que VGS. Ajá. Que VGS menos VTN. Ajá. Es decir, mayor que VOV. ¿Sí? Es mayor. Entonces, como es mayor, esto nos indica que M1 está en la región de saturación. Ok. Bueno, entonces, como está en la región de saturación, pues, ¿qué con eso? Pues eso me dice entonces qué ecuación voy a usar. ¿Qué ecuación voy a usar? Voy a usar la de saturación, que es esta que acabamos de ver. Ajá. ID va a ser igual a KN medios, ajá, por VOV al cuadrado. Ok, entonces ID va a ser igual a 1 mili entre 2, pues tendremos 500 micros por el voltaje VOV al cuadrado. Bueno, pues VOV es 4 al cuadrado, 16, ¿no? Sí. Y entonces esto sería igual a 8 miliamperes. Ok. Ok. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá esta ecuación indica que la corriente se mantiene constante. Entonces, no sé, podemos suponer que quizá este nivel de corriente que hallamos de 8 miliamperes se deba a esta curva, ¿no? A esta que está aquí. Entonces, independientemente de el BDS que coloquemos, vamos a tener 8 miliamperes. Ajá. Digamos, a partir de aquí y hacia allá, cualquier voltaje va a ocasionar que por aquí ID sea igual a 8 miliamperes. Bueno, ok, pero este modelo simple pues tiene un error aquí. Bueno, vamos a ver de dónde viene ese error. Ok, regresamos a la estructura del transistor y como dijimos hace un momento, ¿no? Como está ya indicado aquí, si nosotros incrementamos el voltaje BDS, más allá de VGS,
Bueno, pues lo que sucede es que, como habíamos indicado por acá, la zona de deserción, ajá, de la unión PN entre drenaje y subestrato, pues va aumentando, ¿no? Esta zona de deserción se va haciendo, pues en este caso hacia la izquierda, ¿no? Va aumentando la zona de deserción, ajá, va hacia acá, sí, bueno, ajá. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Como vemos aquí, aquí tenemos indicada la longitud del canal, sí, la longitud del canal va desde aquí hasta este punto, ajá. Esa es la longitud, digamos, fabricada, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que con el voltaje BDS vamos haciendo, al incrementar el BDS, la zona de deserción se va haciendo más grande y como vemos, lo que sucede es que la longitud se va disminuyendo, ¿sí? Y bueno, ¿y qué con eso? Bueno, pues lo que sucede es que, digamos, podemos imaginar al canal como una barra, ¿no? Digamos, una lámina de conducción, ajá, algo tal que así. Y y bueno, si hemos dicho, por ejemplo, para una figura así, la resistencia R es igual a la ρ, que es la resistividad del material, por L entre A. Ajá. Entonces A es esta área, ajá, porque la corriente viene hacia acá. Ajá. Y L pues es justamente esta, ¿no? Esta L. Ajá. Entonces, como vemos en esta ecuacióncita, que la voy a escribir de nuevo por acá, R igual a ρ L entre A, pues como vemos aquí, si L disminuye, pues R también disminuye. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar finalmente? Pues lo que va a pasar es que la corriente sí va a experimentar un ligero aumento. Ajá. ¿Por qué? Pues porque la resistencia del canal se va disminuyendo. Ajá. Entonces vamos a tener una situación ya en la realidad como esta, donde vemos que una vez que alcanzamos la saturación esperaríamos una corriente constante, pero no, tenemos aquí un aumento, como vemos. Ajá. Entonces, bueno, al igual que en el caso de los transistores bipolares, ¿recuerdan? El ancho de la base se reducía y esa reducción pues también traía una reducción en la resistencia de la base del transistor, y eso hacía que la corriente en el colector pues no fuera constante. En ese caso pues encontrábamos un voltaje de Early que, igual que aquí, ¿no? Era la intersección de todas estas semirrectas, ajá, con el eje X. Entonces, en este caso, esta intersección nos da un valor, ajá, de 1 en lambda. Bueno, entonces este parámetro lambda es el parámetro de modulación de la longitud del canal. Ajá. De la longitud del canal, ¿sí? Entonces, este parámetro lambda, ¿sí? Modela la reducción de L. Ajá. Ok. Entonces, nuestra ecuación que teníamos, ¿no? Ahora en saturación, era inicialmente ID igual a KN entre 2, ajá, por BGS menos BTN
al cuadrado, ¿sí? Bueno, pues ahora esta corriente va a aumentar, y va a aumentar pues igual por 1 más lambda BDS, donde vemos ahora entonces también una dependencia con respecto al voltaje drain source. Este parámetro lambda, como vemos aquí, dice menos BA es igual a menos 1 en lambda. Esto quiere decir que lambda va a tener unidades de volt a la menos 1. Con lo cual aquí multiplicar lambda por BDS se hace adimensional. Y ya nos quedan los amperes de BGS cuadrada. Bueno, BGS menos BT al cuadrado. Al multiplicarlo por K. ¿Sí? Entonces, pues eso es lo que tenemos ahora. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, que como habíamos dicho entonces, podíamos modelar al transistor en la región de saturación como una fuente de corriente controlada por voltaje. Pues sí, en efecto va a seguir siendo una fuente de corriente, ¿sí? Controlada por voltaje. ¿Qué voltaje? Pues el voltaje VGS, ¿no? Pero ahora esta fuente de corriente va a tener una resistencia de salida. Una RO. Ya va a ser una fuente real, no una fuente ideal como habíamos dicho hace un momento, ¿no? Sí, aquí va a estar la terminal del drain. Y acá va a estar la terminal de la fuente. ¿Ok? Bueno, entonces este parámetro lambda, pues también para dispositivos discretos suele ser pequeño. Por ejemplo, lambda igual a 0.02 volts a la menos 1, ¿sí? Es un valor razonable para algún dispositivo discreto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos igual hacer el mismo cálculo de hace un momento. Es decir, si nuestro transistor igual estaba aquí, ¿no? Conectado con un... Ay, está quedando muy feo esto. Teníamos el transistor conectado con un VGS. Deja, acomodo esto por ahí. Ok, a ver, entonces tenemos el transistor con un voltaje VGS. Y acá un voltaje BDS. ¿Sí? Bueno, entonces acá BDS, hace un momento dijimos, es de 10 volts. Y BGS de 5 volts, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, pues estas fuentes están así. Y aquí tenemos nuestra corriente ID. Y bueno, entonces, si ahora consideramos que el transistor tiene una lambda de 0.02 volts a la menos 1, aquí volts a la menos 1, pues ¿cuál va a ser
el valor de la corriente ID. Bueno, pues una vez más, como ya habíamos visto con estos dos valores de voltaje, como VDS es mayor a VGS menos VTN. Bueno, recordemos VTN, vamos a considerar que VTN es un volt y que KN es igual a un mili ampere sobre volt cuadrado. Ok, entonces tenemos esto y pues ya habíamos dicho, ¿no? La ecuación pues también la podemos escribir como tal que así, ¿no? En términos del voltaje de overdrive, ¿no? Kn en 2 por DOV al cuadrado, y esto ahora por 1 más lambda BDS. ¿Sí? Entonces, bueno, pues el voltaje de overdrive es igual a 4. 5 menos 1, 4. BDS es mayor que 4. BDS es mayor que VOV. Estamos en la región de saturación. También porque VGS es mayor que VTN. VGS mayor que VTN indica que el transistor está encendido. Después, VOV igual a VGS menos VTN. VGS menos VTN. Y esto es igual a 4. Entonces decimos BDS mayor que o igual, en este caso también puede ser igual, BDS mayor o igual que VOV. Por lo tanto, el dispositivo M1, este es M1, está en saturación. Ok. Acá, bueno, adicionalmente podríamos repetir otra vez VGS, ¿no? Es mayor que VTN. Entonces M1 está encendido, ¿no? Ok. Y después, como comprobamos que esté en saturación con esta otra condición. Y entonces ahora usamos la ecuación. Ok. Bueno, siempre se va desacostumbrando uno a las herramientas estas, toda vez que la pandemia ya había bueno, y la pandemia ya pasó y ya habíamos dejado atrás esto, pero bueno, tenemos entonces esto, ¿no? Entonces diríamos, ok, pues igual que hace un momento, ¿no? ID pues era igual a un mili entre 2 y luego por 4 al cuadrado y ahora esto por 1 más lambda, que vale 0.002 por BDS, que es 10, Bueno, entonces todo esto ya lo calculamos hace un momento y nos daba 8 miliamperes, ¿no? Ahí tendríamos 8 miliamperes multiplicado por 1 más 0.02 por 10, pues nos daría simplemente 0.2, ¿no? Y esto sería igual entonces a 8 por 1.2. Bueno, obviamente expresado en milis, ¿no? Entonces diríamos 8 por 1.2.
igual a 9.6. Entonces 9.6 miliamperes. Entonces, como vemos, tenemos un error, ¿no?, con respecto a lo que calculamos previamente, ¿no? Estimábamos 8 miliamperes, ahora tenemos una corriente pues un poco mayor. Sí, ya que hace un momento pues estábamos, digamos, asumiendo que estábamos tal vez aquí, ¿no? Aquí son los 8 miliamperes y que entonces esto se quedaba así. Pero bueno, ¿en dónde encontramos los 8 miliamperes en este ejemplo? Pues justo en 4. El transistor entra en la saturación cuando el VDS sea igual a VGS menos VT. Eso sucede en 4 volts. Entonces en 4 volts es a donde encontraríamos 8. Y luego entonces, como le estamos poniendo más, pues digamos que estaríamos por acá, ¿no? Y ahí tenemos esa ligera variación. O bueno, o igual en la de abajo, ¿no? Tal vez sería más apropiado, porque bueno, no es tan grande la variación, pero bueno, se entiende, ¿no? Encontramos 8 miliamperes acá y por el efecto de lambda encontramos 9.6. Encontramos entonces 9.6. Digamos que ese sería el punto de operación del transistor aquí, en saturación. Ok, bueno, espero que esté más o menos claro esto. Pueden hacerme preguntas a través del video o por Classroom o como gusten. Entonces, bueno, ya nada más para finalizar esta parte, vamos a ver cómo podemos comprobar esto por simulación. Como ustedes saben, pues es muy importante, ¿no?, la simulación en esto. Ok, entonces vamos a simular, a crear un modelo con estos parámetros. Es decir, esta KN, la KN de 1 mili, el BTN de 1 volt y la lambda de 0.02. Y vamos a sacar la familia de curvas. Ok, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues arrancamos nuestro programa de simulación. ¿Sí? Y una vez que lo arrancamos, generamos un nuevo archivo. Con control G podemos visualizar la rejilla. Aquí el MOSFET, el símbolo del MOSFET lo podemos encontrar aquí. Pues aquí está NMOS. Ok, lo colocamos aquí. Y en este caso, pues como ya vimos, el dispositivo es controlado puramente por voltajes. Digamos, en contraste con el bipolar, que estaba controlado por corrientes. Corrientes y voltajes, pues aquí solo son voltajes, entonces necesitamos dos fuentes de voltaje. ¿Sí? VGS y VDS. Podemos ponerle esos nombres. VGS y VDS. Bueno, necesitamos tierras. Entonces aquí una conexión de tierra. Otra por acá. Y quizá otra aquí.
Bueno, interconectamos nuestros componentes. Ajá. Bueno, entonces con esta herramienta puedo mover el dispositivo sin que se desconecte. Ajá. Ok, entonces vamos a colocar aquí un valor cualesquiera solo para que no nos marque error la simulación. Pongamos un volt, ok. Y acá, no sé, pongamos 10 volts. Ok. O bueno, lo que estábamos trabajando aquí eran 5 volts, ¿no? Ahí está. Ok. Entonces, ahora el símbolo dice aquí M1 y acá NMOS. Entonces aquí escribimos el nombre de nuestro modelo. Voy a ponerle MyMOS, ¿no? Un nombre cualesquiera, ¿no? Ok. Va. Entonces ahora debo de declarar los parámetros para este modelo. Ajá. Entonces me voy aquí a esta herramienta, le digo que lo que voy a escribir es una directiva de Spice y esto se hace entonces con el comando .model. Ajá. .model, ¿cómo se me llama? Pues MyMOS. Ajá. Y esto es el modelo de un MOSFET de canal N y eso se declara con la palabra reservada NMOS. Y entre paréntesis ponemos los nombres de los parámetros del modelo, ok. Bueno, entonces la KN, si no me equivoco, se declara directamente como KN, ok. Bueno, voy a darle aquí ok y voy a colocar esto por aquí y vamos a ver para estar seguros de cómo se declara esto aquí en la ayuda de LT Spice. Wow, aquí dice, ¿no? .commands y vamos a .model. Ajá. Y vamos acá a NMOS. Ajá. Y entonces vemos aquí rápido el BTO. El BT se declara como BTO, la KP, la KN se declara como KP y la lambda se declara como así, lambda, ¿no? Bueno, pues ya que vimos eso, vamos a declararlo en nuestro modelo, ok. Entonces esta K no se declara así, es KP, ok. Es KP y esto es igual, nuestra KP en este ejemplo ha sido de 1 mili, ok, 1M. Después el BTN acá se declara como BTO. Y dijimos que era igual a 1 volt. 1 volt, ok. Y luego la lambda, ¿no? Pues se declara tal cual como lambda. Y esto es igual a 0.02, ok. Pues ahí está. Y ahí está. Bueno, entonces ahora vamos a, por ejemplo, solo para revisar este último caso. Ajá. Vamos a hacer un cambio de los valores de BDS. Ajá. Dejando BGS fijo. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Nos vamos acá a simular. Ajá. Configurar análisis. Esto que dice aquí, ¿no? Barrido de DC. Esto cambia los valores de una fuente de CD. ¿Cómo se llama la fuente que queremos cambiar?
se llama BDS. BDS. ¿De qué manera queremos cambiar esto? De manera lineal. Desde 0 volts hasta 10 volts. Con incrementos de 1 milivolt en 1 milivolt. Entonces aquí ponemos 1 M. Bueno, la M no importa que sea mayúscula o minúscula, la interpreta como un mili. Pero vamos a ponerla mejor minúscula. Ok. Ahí está. Entonces ya tenemos nuestro comando de simulación. Ok. Vamos a guardar esto con algún nombre. Voy a llamarle curva del MOS, ¿no? Curva-MOS, ok. Bueno, entonces pues ya lo guardé y con este símbolo puedo arrancar la simulación. Ahí está, entonces ya tenemos esta ventana gráfica y vemos que el eje X va de 0 a 10, que son los cambios de los valores de la fuente BDS, ok. Entonces ahora, bueno, si recuerdan cómo podemos trazar la corriente de algún de entrada a la terminal de algún dispositivo, acercábamos el cursor del mouse y ahí obteníamos este símbolo, cambiaba el cursor, cuando lo acerco a un cable se pone así como una punta de prueba de un multímetro, y cuando lo acerco aquí a la unión se pone como una especie de multímetro de gancho, y ahí puedo ver, bueno, mejor dicho, amperímetro de gancho, y ahí puedo ver la corriente. Entonces le doy clic y ahí está, ¿se dan cuenta? Sí, entonces, bueno, pues acá tenemos si le doy clic aquí, se agrega un cursor. Y aquí vemos, como, pues aquí está, por ejemplo, donde nos vamos hasta 10 volts, y como vemos, ahí tenemos 9.6 miliamperes, que es lo que acabamos de calcular. ¿Sí? Y aquí vemos, ¿no? Entonces, digamos, se fijan dónde empieza el cambio de la región lineal o parabólica, pues justo aquí en 4 volts. Otra vez si me traigo el cursor, ahí en 4 volts es a donde hace el cambio. Sí, bueno, podemos aquí revisar alguna otra cosa. Por ejemplo, quizá no se fijaron, pero bueno, hace un momento que le di aquí esto, ¿no? A la búsqueda de la ayuda. Otra vez vamos a ver, punto model, punto model, y cuando vi NMOS, bueno, y aquí aparece todo esto, ¿no? La forma, la sintaxis de los modelos y los distintos modelos que hay. Aquí dice los valores por defecto. Por ejemplo, el voltaje de umbral por defecto vale 0. Y ya si lo declaro, puedo poner pues el valor que yo quiera, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de lambda, por defecto, es decir, si no lo declaro, vale 0. Y como ejemplo aquí, pues el mismo que estamos usando. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a suceder? Pues que si nosotros editamos la declaración del modelo y omitimos el valor de lambda, ¿sí? Pues solamente va a usar KP y BTO. ¿Y qué es lo que esperamos que pase? Pues que esta curva cambie y aquí en efecto se mantenga constante, ¿sí? Entonces, bueno, guardo el cambio, corro esto, y ahí está. Se fijan cómo queda constante completamente y al valor que calculamos de 8 miliamperes.
¿Sí? Bueno, espero que se alcance a ver ahí. 8 miliamperes justitos, ¿no? Y aquí con pendiente cero. Bueno, me voy acá y bueno, y aquí por ejemplo con estas flechas puedo deshacer los cambios, ¿no? Pues ahí está. Regreso, vuelvo a correr la simulación y ahora sí ya tengo mi simulación más realista, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues muy bien. Pues ya saben, aquí seguimos. Cualquier cosa por ahí me pueden escribir. Bueno, quizá antes de esto, por último, vamos a ver la familia de curvas para este transistor. Entonces, por ejemplo, ok, a ver, estoy aquí, ya escribí este análisis.dc, me coloco la flecha ahí, le doy botón derecho del mouse y aparece mi ventana para configurar análisis. Entonces, por ejemplo, aquí dice fuente número 1, fuente número 2. Entonces, por ejemplo, aquí en la fuente número 2 puedo hacer cambios también para BGS. Entonces, por ejemplo, para BGS, aquí le digo, entonces, ¿qué fuente voy a cambiar? Pues se llama BGS. BGS. También de manera lineal. Que empiece en 0, que termine en 5 y que vaya de incrementos de 1 en 1. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuántas curvas espero ver? Bueno, para 0 volts no va a haber corriente en el dispositivo. Para 1 volt tampoco, porque no es mayor BGS que BT. Entonces, ¿cuántas curvas voy a ver? Pues solo 3. Para 2, para 2 volts, 3 volts, 4 volts y 5 volts, ¿sí? Bueno, se me está viendo la del 0. En realidad no serían solo 5, sino 6, ¿no? De 0 a 5. Pero finalmente entonces solamente vamos a ver para 2, 3, 4 y 5. Es decir, 4 curvas, ¿ok? Entonces, bueno, le doy OK. Guardo esto. Corro esto. Y ahí está. ¿Sí? Como vemos aquí, entonces acá se ve una raya en 0 y tengo 1, 2, 3 y 4 curvas. La última corresponde, esta de acá arriba, a 5 volts, que es lo que estábamos revisando. Y las otras, pues bueno, a los otros voltajes. Como ven, entre menos corriente pase por el dispositivo, pues la resistencia de salida que va a presentar el mismo es mayor. ¿Por qué digo eso? Pues se ve acá, ¿no? Como la parte de corriente constante, pues aquí tiene una pendiente menor que acá, ¿no? Sí, entonces con poca corriente a través del dispositivo voy a tener una resistencia de salida alta. Lo cual es bueno para tener, como vamos a ver después, una alta ganancia, ¿ok? En algún amplificador, ¿sí? Se comporta mejor como una mejor fuente de corriente dispositivo aquí que acá, ¿ok? Bueno, muy bien, con esto sería todo por hoy. Y pues muchas gracias por su atención. Cuídense mucho, aquí andamos. Chao.